Recording in progress. Bueno, entonces, buenas tardes para todos los oyentes de Radio Libertaria, La Voz de América, por la libertad de los presos políticos. En el día de hoy les hablamos desde Bogotá, Colombia, el coronel Edilson González y el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, miembros de la Reserva de las Fuerzas Militares de Colombia. Como siempre, agradeciendo la invitación tan gentil que nos hace Radio Libertaria para compartir con los oyentes algunos aspectos relacionados con la seguridad continental, con la evolución política y con los problemas que nos son comunes y que afectan o a Colombia o a cualquier país del continente, porque la amenaza que está contra la estabilidad institucional de todos los países está unida por medio de los intereses de la izquierda, de indígenas manipulados y de comunidades que se dejan utilizar. Para el día de hoy tenemos un tema bien interesante que fue la visita de el señor Maduro durante la cumbre de la CELAC como consecuencia de una serie de actividades que ha venido haciendo el gobierno mexicano y Andrés Manuel López Obrador, que cada día demuestra ser más cerca de la delincuencia armada, del narcotráfico y la izquierda, así como de todo lo que sea desestabilizar el continente, con unos argumentos similares a los de la dictadura cubana y a los de Hugo Chávez. Pero todo esto lo vamos a tratar en detalle con nuestro panelista invitado, el señor coronel Edilson González. Entonces le damos la bienvenida, un especial saludo también para Alicia y para María Inés, que están siempre tan atentas con todos estos temas de Latinoamérica que nos conceden este espacio de 60 minutos cada semana para hablar con ustedes. Bienvenido, mi coronel González. Buenas tardes a mi coronel, a Radio Libertaria, a Alicia y a todo el equipo de trabajo por esta invitación. Estamos listos para tocar el tema de hoy. Bueno, mi coronel González, muchísimas gracias. Entonces, le decía que se celebraron 211 años de la independencia de México. México tiene una característica que celebra dos fechas distintas, una en mayo y una en septiembre. La de mayo es relacionada con el gobierno o el primer gobierno independiente que tuvieron, pero hay otra que la celebran en septiembre, que es la que consideran cuando la revolución del cura Hidalgo. Todo esto pues es antecedente histórico, pero lo que quisiéramos conocer es su punto de vista acerca de que a la independencia de una gran nación como es la mexicana y que ha tenido una relación fluida con muchos países del continente, con Chile, con Colombia, con Argentina, con Uruguay, con todos prácticamente. México ha sido un país de una importancia capital en la cultura, en el intercambio, y que para celebrar los 211 años de la rebelión del cura Hidalgo, haya aparecido el señor López Obrador invitando al dictador cubano como orador principal. ¿Qué lectura le da usted a eso? ¿Cómo interpreta esa salida en falso? Bueno, mi coronel, primero que todo, yo creo que es importante para toda nuestra audiencia hacer un abordaje. Espero no alargarme mucho en el tema de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es prácticamente el motivo por el cual llegan los diferentes presidentes y pues, como lo menciona mi coronel Villamarín, hace presencia el presidente dictador de Venezuela. Primero vamos a definir qué es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es un organismo intergubernamental de ámbito regional que podríamos decir nace del Grupo de Río y posteriormente pues con el tiempo pasa a la Cumbre de América Latina y del Caribe y allí entra Venezuela. Me parecería muy interesante ir haciendo un abordaje hacia cómo va transicionando este tema. Hay algo muy importante y es primero aclarar que visto y dicho, podemos hablar de una lavadura de cara. Estamos hablando que en esta coyuntura americana
no latinoamericana ni centroamericana, sino la americana, porque tiene mucho que ver Estados Unidos en esta situación coyuntural. Y lo primero es que en estos momentos en Venezuela se habla del Congreso Anfictiónico de Panamá, en el cual el sueño de Bolívar era la integración de las naciones. Después de más de casi 200 años del proyecto integracionista que se da en este foro anfictiónico, que fue el 22 de junio de 1826, pues prácticamente se toma como referencia y Maduro hace referencia y cita a Bolívar y cita a este Congreso Anfictiónico precisamente para integrar las naciones latinoamericanas y caribeñas. Y lo importante de esto es que esta es la base con lo que arranca prácticamente ese proceso de integración, donde pues ellos lo que buscan es, como su nombre lo dice, es articular ese proceso de diálogo entre los diferentes países hispanoamericanos. ¿Cuál es la preocupación? Que esto arranca de manera democrática en el Grupo de Río el 18 de diciembre de 1986 y pues de cierta manera sale con una buena intención donde Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, pues ante esta declaración del Grupo de Río deciden que es importante la unidad latinoamericana y pues por obvias razones esto tiene unas connotaciones posteriores en el 2008 en Brasil, en Bahía, donde se habla de la primera cumbre de América Latina y del Caribe sobre la integración de desarrollo CAL, es la que posteriormente pasa a llamarse la CELAC. Y hay algo muy interesante en el 2009, es que en Jamaica de igual manera ya se llegan a acuerdos de fortalecer esa cooperación integral. ¿Qué es lo que pasa? Que ya en el 2010 en México, en Cancún, esto ya prácticamente se le da forma y ya nace la cumbre de la unidad de América Latina y el Caribe. Y aquí, en ese proceso de integración que inicia, donde les comenté en el Foro de Río, ya prácticamente se proyecta lo que se busca o lo que se quiere y se le crean estatutos. Y de igual manera ya para el 2011 ya esto salta a Venezuela. Ya quien hace ese proceso en Venezuela, pues ya como bien lo sabemos, pues es Chávez. Y él asume el liderazgo de ese proceso y lo llama como el proceso de unión política y económica, cultural y social más importante de la historia contemporánea. Recuerden que para esa época Chávez había creado una cantidad de organismos multilaterales de coordinación como Petrocaribe, como Petroamérica, el ALBA, que estaba en contra del ALCA, y nace o se le da esta oportunidad y podríamos decir que Venezuela mete mano. Y en esa declaración de Caracas, ahí viene algo muy interesante y es el proceso de estructuración ya de lo que hoy día estamos viendo, ya prácticamente 10 años después, donde se le da forma y qué es lo que busca. Es el respeto por el derecho internacional, ellos le llaman a la no intromisión a los asuntos de cada uno de los países, la democracia, los derechos humanos, cooperación, etcétera. Y ahí viene ese proceso de trabajo y de articulación que pues obviamente se sigue dando porque periódicamente tienen que reunirse y dentro de las funciones están la integración política, económica, social y la convivencia. Lo interesante de esto, para resumirles, es que podríamos decir que la CELAC queda estructurada en Venezuela y queda estructurada por medio de la cumbre de jefes y jefas de Estado. Jefes y jefas es un término de género que lo meten y lo incluyen en esta cumbre en México. Y esta podríamos decir que fue la que se dio en México. También hay una de reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores. La presidencia pro tempore, pues por esa razón quien convoca es López Obrador. Y la reunión de coordinadores nacionales y las reuniones especializadas son aspectos que se han venido dando desde la última reunión. Y aquí, en ese tema de la agenda, es donde viene. Cabe aclarar que es importante resaltar que ya hasta el momento van 6 cumbres realizadas. La primera se da en Santiago de Chile entre el 27 y 28 de enero del 2013, la segunda en La Habana, 28 y 29 de enero del 2014. Analicen las fechas y lo coyuntural para Colombia y lo que representa y para América. La tercera se da en San José de Costa Rica entre el 28 y 29 de enero del 2015. La cuarta se da en Quito, Ecuador, entre el 27 de enero del 2016. La quinta en Punta Cana, 27 y 25 de enero del 2017. Y se plantea ya para el 2018, de igual manera, la realización
de la sexta conferencia, pues por obvias razones la situación de la pandemia y toda esta cuestión, ya viene una agenda desde el 2018. Agenda específica que tiene una tarea concreta y puntual, y en esa tarea solicito, mi coronel, quiero hacer una referencia muy rápida, porque prácticamente aquí lo que en esta reunión se da ya es la firma de esos acuerdos y esos avances. El primer avance es la cooperación aeroespacial y aeronáutica, la segunda la gestión integral de riesgo por desastres naturales, la tercera compras consolidadas en común, la cuarta transparencia y lucha contra la corrupción, la quinta monitoreo de virus y bacterias por resistencia a antibióticos, la otra es el foro ministerial CELAC-China, y quiero que nos detengamos, mi coronel, más adelante, porque creemos, y la otra es la agenda común de las naciones. Y yo creo que es importante de esto, y es resaltar que cuando en el desarrollo del foro, el primer ministro, el secretario, del primer secretario del Partido Comunista Chino, da el saludo al foro, pues nos damos cuenta de que hay una participación muy importante y prioritaria de China. Y pues sencillamente se da porque en la agenda del 2018 así está planteado y así está acordado. Entonces, algo importante es que en ese requisito del tema chino de la integración de las naciones, y de esas naciones queda como imperativo el tema de la presencia del presidente de Venezuela y de igual manera el presidente de Cuba, que aprovechan esta coyuntura política para mostrarse como democráticos ante esta situación que se presenta. Entonces, en este recorrido, mi coronel y estimada audiencia, pues lo que queremos es hacer un esbozo general de por qué se da esta reunión, por qué en esta coyuntura y por qué en estos momentos pasa a ser tan prioritario y tan importante el tema de la agenda, de lo que se dialogó, de lo que se acordó y de lo que se plantea de aquí en adelante. Bueno, perfecto, perfecto. Y creo que nos queda claro cuál es la intención de la CELAC, cuál es la intención de la fecha, pero vamos por pasos. Es que nos sigue llamando la atención el tema de que durante la celebración de la independencia de México, que completa 200 años, 211 años, la rebelión del cura Hidalgo contra los españoles, el señor López Obrador aproveche para enmascararle a la dictadura cubana las violaciones a los derechos humanos que están cometiendo contra el pueblo cubano, que está rebotado y que está en permanente rechazo de lo que está sucediendo con la dictadura y quiere la salida de la dictadura y el regreso a la democracia. Y si escuchamos tanto el discurso del señor Díaz-Canel en ese acto como orador principal en la independencia de México, que eso nunca se había visto de ninguna manera. Inclusive hasta Colombia envió cadetes esta vez a que desfilaran con ocasión de ese evento. Pero es increíble que un dictador que apoye el terrorismo y el narcotráfico en el continente sea el orador principal y que hable de libertad y de independencia. Entonces, antes de retomar el tema de la CELAC, que es lo que viene enseguida, que el señor López Obrador con su gobierno lo coordinó para que terminara la celebración de la independencia y en la CELAC darle el espaldarazo, como usted bien lo explicó, a Nicolás Maduro, o sea, reconociendo dos dictaduras y dándole mucha trascendencia a lo que está ocurriendo en Nicaragua como una agresión yanqui o a la recuperación del poder en Bolivia por parte de los comunistas. Entonces quisiéramos puntualizar primero la parte de cómo interpreta que sea la dictadura cubana la que habla de independencia el día de la independencia del país de habla hispana más grande de todo el continente. Mi coronel, y para toda la audiencia, aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y son dos cosas. La situación coyuntural por la que está pasando América, como un todo, es importante definirla en esta lectura, como usted lo bien menciona, y es el liderazgo que asume Andrés Manuel López Obrador como líder regional, y lo asume por un encargo y por un mandato. Y ese encargo, pues por obvias razones podemos conocer el tema de la tendencia socialista de Morena, y es que prácticamente, como él lo dijo en el discurso, busca consolidar las relaciones entre los países de la región y alcanzar el intercambio económico
pues esperado, y pues para este caso no hay que negar que hizo un buen proceso de negociación con Estados Unidos, pero hay algo importante que se debe destacar en su discurso inaugural, y es el tema donde remarca sobre la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, que es un término y un discurso del socialismo del siglo XXI, y la cooperación para el apoyo mutuo y combatir la desigualdad. Y en ese sentido, era la única oportunidad que se da ante la situación crítica de Estados Unidos de, primero, abrogarse o asumir el liderazgo regional, y bajo esa condición de cercanía y simpatía, porque hay que aclarar que aquí hay una cercanía y simpatía, y desde el mismo momento de las revueltas en Cuba, él lo ha manifestado, y es que dentro de esta cadena del proceso de intercambio, el socialismo, López Obrador ha reconocido el tema de la situación de Cuba bajo ese criterio, de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, y prácticamente remarca sobre esos aspectos donde él lo que justifica es que hay que llevar un diálogo cordial, un diálogo fraterno entre naciones, y podríamos decir que esa es la coyuntura. ¿Por qué Díaz-Canel? Porque es el que más afectado está en su imagen, porque es el que tiene las peores condiciones en lo que no sabemos qué pasó después de las revueltas de julio, y ahí es donde viene la situación de que podríamos decir que hay un lavado de cara tanto para Nicaragua, porque podemos hablar de cada uno y que en cada intervención cada uno lo deja claro, sobre Venezuela y sobre Cuba en específico. Y habla de una planificación conjunta. Y en esa planificación conjunta es importante decir que es una agenda globalista, que es una agenda socialista, y que será China el que lleva la voz cantante en este proceso de integración latinoamericana. Y ya lo vamos a entender más adelante el porqué. Bueno, muchas gracias. Y nos queda claro entonces que es una coordinación permanente, es aprovechando precisamente que México ha sido un país con un peso específico en la geopolítica de Latinoamérica, de Centroamérica, y en un intercambio diplomático, comercial y de relaciones culturales con todo el continente, que su proyección no tiene duda para ningún país. Todos los países de Latinoamérica hemos tenido cercanía de alguna manera con México, unos más que otros, pero esa dependencia, en el buen sentido de la palabra, fue la que el señor López Obrador quiso utilizar para legitimar a la dictadura cubana. Y porque es que queremos recordarle a la audiencia, es que el señor López Obrador ha sido un chavista, un comunista igual de descarado a ellos, pero con su show de la mañanera todos los días y su espectáculo mediático y su actitud ambivalente ante Estados Unidos y una serie de actividades que desarrolla por medio de la Cancillería y sus diplomáticos en el continente y con Estados Unidos, ha manejado las cosas de una manera calculada y de una manera soterrada para ir legitimando todo el proyecto comunista sobre el continente. Pero además ha demostrado estar cercano con el narcotráfico. Recordemos que la situación tan sensible que hay en México y en el continente y en el mundo frente a lo que pase con los carteles de la droga, en especial el Chapo, que está siendo ya prácticamente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, y el hijo del Chapo fue capturado en una operación para algunos burda, para otros era lo que tenía que hacer la fuerza pública, y entonces las personas de esa región se arremolinaron, que no dejaban llevar preso al hijo del Chapo, y el señor López Obrador, violando todas las normas constitucionales, judiciales, jurídicas, procedimientos de derecho, simplemente ordenó que lo soltaran y se pasó por encima de todas de la Constitución Federal Mexicana y de las constituciones estatales y de todo lo que haya, y simplemente dijo, déjenlo libre. Entonces, eso es interesante recordárselo a la audiencia. Y como nos explica muy bien el señor Coronel González, nos queda claro que era lavarle la imagen. Pero entonces viene la segunda parte, que era lo que nos explicaba muy bien mi coronel González, que consiste en que para realizar la sexta cumbre de la CELAC, que como bien lo vimos, ha tenido 5 anteriores en diferentes partes, una de ellas en La Habana, con la influencia de todos los gobiernos de izquierda,
para legitimar al régimen comunista y volver al mismo argumento de que es el quitarles las sanciones que les pone Estados Unidos, porque es que el comunismo no progresa, porque las sanciones de Estados Unidos no los deja hacer nada. Pero entonces uno se pregunta, si el comunismo es tan bueno, ¿qué necesidad tienen de Estados Unidos? Entonces, si fueran tan buenos y eficientes como dicen ser, pues no necesitarían de nada y esa sanción no les valdría el mínimo, porque ellos pueden resolver todo. Pero ahí está la doble moral y lo que hacen. Entonces, volviendo al tema de la CELAC, usted nos explicaba que es una organización que existe y que ha realizado 6 cumbres y que en esta cumbre tenía unos propósitos específicos. Nos parece que sería bueno recordarle a la audiencia estos propósitos para luego abordar el tema de CELAC China y volver a insistir o puntualizar en qué era lo que buscaban, además de presentar a Maduro como el salvador, deslegitimar el diálogo o la presencia mejor del gobierno reconocido por muchos países, el de Juan Guaidó, que también en este momento se encuentra en México. O sea, todo fue calculado, todo fue muy bien pensado y ahí lo vemos. Entonces quisiéramos puntualizar un poco sobre este tema porque nos parece que es supremamente esencial. Hay algo, mi coronel, muy importante y estimada audiencia, y es la situación que está viviendo cada país. La situación de Centroamérica es aguda, la situación de México es más aguda aún, por lo que mi coronel acaba de hablar sobre la situación del narcotráfico, la situación de la violencia. Los índices de asesinatos se han superado en número a los gobiernos anteriores. Sin embargo, la posición política, no hablo militar, ni institucional de quienes le corresponden, ha sido de dejar hacer, dejar pasar. Quiere decir de que los resultados contra el narcotráfico han disminuido. La orden presidencial no es de atacar las estructuras delincuenciales de narcotráfico y de lavado de activos de diferentes formas y recursos y medios como llegan, tanto por vía marítima como terrestre y aérea. Y de esto hay algo muy importante y es algo que está soterrado, pero que va en paralelo, y es el tema de la crisis migratoria. Estamos hablando de la situación de la cantidad de migrantes que han llegado con anuencia, pues por obvias razones de cada uno de los países, pero más de México porque no tiene ningún tipo de control sobre estos migrantes que terminan en la frontera con Estados Unidos, para generar otra crisis hacia Estados Unidos, y en esa situación no asume responsabilidad López Obrador. Por el contrario, antes en su discurso manifiesta que Joe Biden no cuenta con el apoyo político de su gabinete para destinar recursos y disminuir la desigualdad en el continente y reducir los flujos migratorios, delegándole la responsabilidad a Estados Unidos de este flujo migratorio que pues inicia prácticamente por razón y causa de lo que tiene que ver con la violencia que se vive en cada uno de los países donde se generan los éxodos. Estamos hablando de Honduras, estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de El Salvador, pero que terminan allá en esa frontera donde las condiciones, ustedes lo han visto por los diferentes medios, es paupérrima. O sea, la situación y la posición en estos momentos es de generar más crisis y pues por obvias razones también coyunturalmente mostrarse como un articulador a nivel americano y latino y centroamericano, y esto es algo muy importante y a tener en cuenta. Cuando mi coronel comenta sobre los aspectos que queremos o debemos remarcar para esta breve charla, es los objetivos de la CELAC para este 2020 fueron específicos y concretos, y los quiero repetir sobre el tema de la cooperación aeroespacial y aeronáutica. Y aquí hay algo bien interesante, y es que este programa de cooperación aeroespacial y aeronáutica, ustedes saben que ya Venezuela tiene experiencia con uno de los satélites de los cuales pues, nos vigilan la frontera con La Guajira y Santanderes y Arauca. Y de igual manera, en estos momentos, este proceso de integración y articulación en el ámbito del desarrollo aeroespacial no será con Estados Unidos, o será con China, o será con Rusia, porque la experiencia ya la tiene Venezuela. De igual manera, en el tema de gestión integral de desarrollo, de desastres naturales, aceptamos y entendemos que ha habido cooperación y apoyo, y de igual manera México ha estado muy activo en la compra consolidada en común. Estas compras consolidadas en común, pues por obvias razones, es inicialmente todo el proceso de compra de recursos, de medios, pero pues vamos a analizar el tema que es, lo ha dicho mi coronel, de doble efecto, de doble propósito, de doble moral.
y es que los clientes a los cuales pretende vendérsele o comprar o gestionar es Canadá y Estados Unidos. Es visionario y tiene sentido, pero sin embargo no se hace desde una óptica del interés regional, sino del interés de México, que es el que ya viene comerciando con Estados Unidos y quien le interesa venderle y comprar. El monitoreo del virus y las bacterias, pues por obvias razones aquí hay un rédito de cómo se ha manejado el tema del COVID-19, países donde todavía no ha habido las mejores condiciones, pero de igual manera Cuba aquí también sale a exaltar y a reconocer que ha hecho un gran avance y que tiene sus vacunas propias, y eso de igual manera es importante tenerlo en cuenta. Y el otro punto importante es el foro ministerial CELAC-China. Yo creo que aquí en este aspecto, mi coronel, ya sí es importante abordar algunos puntos concretos por el tema de quién nos lidera y en la crisis de Estados Unidos, quién asumiría el control del liderazgo regional de Centro y de Suramérica, que esto es algo supremamente peligroso y preocupante. Sí, claro, usted tiene toda la razón y hay que abordar este tema de la presencia de China y los intereses de China en la CELAC y lo que usted plantea de los liderazgos subregionales de la gran región que es Latinoamérica y las Américas, contando Estados Unidos, Canadá. Pero antes de tocar ese punto, quisiera que puntualicemos un poquito, que toquemos también algo, y es la característica de la incompetencia de las dirigencias de Latinoamérica, que se han caracterizado porque lo más fácil es, nosotros no progresamos porque es que Estados Unidos no nos da el apoyo suficiente. Nosotros no progresamos porque es que el imperio americano está metido en todo. Pero ahí queda la gran duda. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las dirigencias? ¿Por qué no desarrollan más empresa? ¿Por qué no promueven más investigación científica? ¿Por qué no promueven más trabajo de fomento en el campo tecnológico? ¿Por qué tantas personas que van y estudian a Estados Unidos o a Europa no las reorientan y las reubican? Es decir, surgen una serie de dudas. Entonces, antes de tocar el tema de la CELAC, quisiéramos conocer también su punto de vista respecto a ese choque de realidad que hay frente a lo que tenemos y a lo que no hemos sido capaces de hacer. Y lo más fácil es echarle la culpa al otro o viceversa. Aquí hay algo muy importante para recalcar, mi coronel, y es el tema de que quien el liderazgo en desarrollo y el modelo y ejemplo a seguir siempre había sido Brasil, con el tema de las BRICS. Y estamos hablando de que Brasil, para este proceso, por obvias razones, y la posición política del presidente Bolsonaro fue retirarse de la CELAC. Sencillamente porque se descubrió y se conoció de que la CELAC era financiada en parte por los impuestos de los brasileños y no solo llegaba directamente a este ámbito político que tiene todo sentido porque hace parte de la diplomacia, sino porque parte de los recursos en apoyo estaban también siendo financiados el Foro de Sao Paulo. Y aquí es donde viene la situación de los antecedentes de cada uno de los países y quiénes anteceden o quiénes han sido sus presidentes, y estamos mirando que en el péndulo político latino y centroamericano estaba a la izquierda. La situación de Brasil con Lula da Silva, la situación de Chile con Michelle Bachelet, hoy en día secretaria de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por obvias razones entendemos la ubicación del cargo, la situación de Ecuador con Correa, la situación de la inestabilidad política en Perú y ni qué pensar del tema centroamericano. De cierta manera podríamos decir que el liderazgo que hoy asume o esta semana asume México, pues siempre lo había tenido Brasil, pues por obvias razones. También de igual manera Chile, que tenía una economía supremamente fuerte, hoy en discusión. Y creería yo que si analizamos los discursos de cada uno de los presidentes, hay algo que es supremamente peligroso para la democracia y la estabilidad de nuestras naciones, y es el desconocimiento o lo que pretenden tratar de justificar, y es el reemplazo de la OEA. De cierta manera, la CELAC nace en una condición de interés regional de desarrollo, pero el concepto socialismo de Chávez, que lo logra proyectar a partir del 2010-2011, se convierte en algo que de cierta manera, y lo dicen algunos presidentes socialistas, y me refiero en específico a lo que dice el presidente Luis Arce, donde menciona que la OEA perdió legitimidad y que eso incluye la injerencia en las democracias latinoamericanas. Y se da a raíz
o en razón a la posición contundente de la OEA en contra de las dictaduras de Venezuela, de Cuba y la situación de Nicaragua. Entonces, mire que esto es coyuntural porque hay algo importante. Cada cosa que pasó en México o que viene pasando no es algo fortuito, no es un hecho circunstancial, sino que es algo que ya está programado, donde el liderazgo regional se ve y se prevé que se vaya a consolidar bajo lo que pueda hacer López Obrador mientras esté en el poder. Y pues por obvias razones, mientras países como Brasil, que no pertenecen a la CELAC, y en el caso de Colombia, que no participó, pues de igual manera es haber sido congruentes en la posición que ha fijado la ONU, pero la OEA, perdón, pero aquí la CELAC está mostrando de que es una opción. Cabe anotar que lo que dice Luis Arce también coincide con lo que dice el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, donde menciona sobre la situación de la ONU, de la OEA y los castigos y los bloqueos impuestos por Estados Unidos y el discurso que ya conocemos sobre que todos los problemas realmente son de Estados Unidos, que los problemas son de otros y no del liderazgo regional. Entonces, yo creería, mi coronel, que lo más importante acá es analizar la situación del péndulo político, donde podemos decir que la integración de los gobiernos de izquierda, dícese el de Perú, dícese el de Bolivia, dícese el de México, de cierta manera tiene un referente en que ellos en ese liderazgo no quieren quedar solos y pues por obvias razones tienen un objetivo principal y es avanzar justificando sus crisis internas y de cierta manera pretender reemplazar a la OEA. Bueno, perfecto. Entonces nos quedan aquí una serie de puntos muy claros de esa intención de suplantar a la OEA. Ya lo vimos con el Grupo de Río, que no incluyeron a Estados Unidos y Canadá, con Petrocaribe, como lo explicaba usted muy bien al principio, que pretendió crear una dependencia en todo el arco del Caribe del régimen de Venezuela y de ir comprando conciencias. Y ahí vimos que lo que pasa en este momento en Haití tiene mucha relación con todo lo que el chavismo y el castrochavismo han logrado y que intentaron fortalecer por medio del petróleo. También vemos como algunas islas del Caribe que no tienen mucho peso específico en la política latinoamericana, pero tienen el nivel y la capacidad de votar, han sido muy cercanas a la teoría de la CELAC y de estos proyectos que son, como usted muy bien lo aclara, producto del Foro de Sao Paulo y del castrochavismo, en especial Chávez, que era el que tenía la agenda, la chequera muy abultada para financiar estas agendas letales para el continente. Y en la época, por ejemplo, en Chile, de la señora Bachelet o de la señora Kirchner, que fueron más o menos contemporáneas en los gobiernos, pues hubo mucha incidencia de recursos no tan santos moviendo a la izquierda para aumentar toda esa incidencia del chavismo en el continente y legitimar a la dictadura cubana por medio del Grupo de Río y de la CELAC, como usted muy bien lo explica, de quitarle ese rótulo de que es el país paria y que es más bien una víctima de Estados Unidos. En el fondo, reconstruir la OEA nos queda absolutamente claro esa cara de Estados Unidos del paseo del entorno, a Canadá también, y crear una especie de organización latinoamericana dirigida, orientada por la dictadura cubana, por la dictadura venezolana, por la dictadura de Nicaragua, que no es nada nuevo porque eso es lo que planteó Fidel Castro desde cuando se declaró en rebeldía contra Estados Unidos y asumió esa posición contestataria, virulenta, agresiva, anti-yanqui, con esa perorata permanente y descarada y cínica de entrenamiento para guerrillas comunistas en todo el continente, estableció nexos con la ETA de España, estableció nexos con los terroristas islámicos y convirtió a la isla en, primero, la sede social del terrorismo y luego de manera abierta y descarada la dictadura cubana se volvió facilitador del paso del narcotráfico hacia Estados Unidos. Y de una u otra manera los gobiernos mexicanos, con la apertura que han tenido hacia el continente y hacia Cuba, por el peso específico, repetimos, que tiene
en la política latinoamericana han estado cerca de la dictadura cubana y le han permitido legitimar muchas cosas que en otras condiciones no se las legitimaron. Por ejemplo, cuando Colombia, Uruguay, Paraguay, la misma Argentina en su momento rompieron relaciones con Cuba, por el contrario, México siempre les mantuvo la sede diplomática y fue un punto donde siempre Fidel Castro y su dictadura encontraron apoyo. Y es más, México, por otra parte, por larga data o en larga data, tuvo oficinas de grupos terroristas latinoamericanos como el ELN, el FARC, el Frente Farabundo Martí, y en todas las conversaciones ha estado de paz del continente con las guerrillas comunistas, ha estado el gobierno mexicano de una u otra manera facilitando. Pero en el caso de López Obrador sí ya es que somos de los mismos y hagamos lo mismo que hizo Cuba con las FARC en el pacto con Juan Manuel Santos. Esta, como bien lo anotó usted, esta actitud de legitimar de frente las dictaduras de Maduro y castrista, la de Díaz Canel, en sucesión de los hermanos Castro, son una bofetada al resto del continente y por esa razón vimos muy sentidos y muy claros a los presidentes de Uruguay y de Paraguay diciendo las cosas como son, que no se puede aceptar que un gobierno ilegítimo como es el de Nicolás Maduro tenga asiento en una sede internacional de países del continente donde sus estadistas han sido elegidos de manera democrática. Entonces, ahora sí queremos que usted nos hable un poco más en forma concreta de lo que es la CELAC y la intención china sobre la CELAC, porque esto es muy trascendente para el futuro de todo el continente. Bueno, mi coronel, muchas gracias. La situación de la CELAC en estos momentos podríamos decir que, primero que todo, dejar claro el tema del liderazgo que pretende asumir. Segundo, la posición y el discurso que se tiene es que si existe una Latinoamérica y una Centroamérica integrada, no se necesitaría la OEA. Primero, porque no ha mostrado resultados. Segundo, porque es pasiva, porque no tiene una actitud de desarrollo en la cual se vean resultados específicos. Pues por obvias razones es muy difícil que haya resultados cuando en el péndulo hacia la izquierda muchos de los gobiernos no le apuntaban y fueron férreos críticos de las decisiones de la OEA. Más aún cuando, insisto, que la posición de la OEA ante las dictaduras de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua han sido contundentes. La izquierda ha tratado de mostrar a la CELAC, donde dice que son 33 países integrados, a diferencia pues, de la OEA, pues son prácticamente 34. Dicen que la CELAC es el único bloque de integración de gran envergadura de América, en el cual no incluye a Estados Unidos ni a Canadá. Llaman a la OEA que es un instrumento de dominación donde donde Estados Unidos y Canadá controlan y dirigen los destinos de nuestros países. Es de discutirse, pues por obvias razones no creo que sea así. Habla de igual manera de que Cuba ingresa y es pro tempore en su presidencia en el 2013, mientras que la OEA le critican que expulsó a Cuba desde 1962 por órdenes de Estados Unidos. Hablan de que la CELAC impulsa la integración y cooperación económica entre los pueblos, mientras que la OEA, por medio de Estados Unidos, dirige los destinos y las intervenciones en cada una de las naciones, siendo cómplice de muchas de los problemas regionales. En ese caso, pues ponen a Colombia dentro de ese apoyo, el tema de Plan Colombia, la posición frente a las drogas, etcétera. Y pues por obvias razones toman aspectos muy importantes como la población, que somos más de 600 millones de personas, donde el PIB está por encima de 7,90 trillones, y de igual manera lo importante de esa comparación que le dan es que puede prácticamente ya pasar a concentrar y organizar el poder que estaba disperso en las diferentes organizaciones que ya mencionamos como UNASUR, CARICOM, Petroandina, el ALBA, Petrosur. Y esto, mi coronel, hay algo bien interesante. La mayor parte de estos organismos multilaterales surgen por iniciativa de Chávez, pero ante la incapacidad y ante la imposibilidad de Maduro de sostenerse en el poder, gracias a su poco, a la situación interna que tiene,
pues podríamos decir que hace una gran alianza con los países de la izquierda radical como Cuba y Nicaragua para fortalecerse y salir de esto bien librados. Y aquí es donde viene el tema de que esas alianzas que se dan y en ese punto que tocamos de China van a ser bien peligrosas. Y son peligrosas por una razón, y es que en el dominio mundial estamos hablando de que lo que van a pretender es atacar a la Comunidad Andina de Naciones y al Mercosur. Van a pretender que proyectos exitosos de integración latinoamericana, como los que tiene Colombia, con Perú, con Ecuador, de igual manera Brasil, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, de igual manera se vayan al traste y que quede un solo organismo. Y ese modelo que pretenden implantar, donde mencionan que incluso hasta la misma moneda y que la opción y que el modelo ideal sería la Unión Europea, da ciertos visos de que van a necesitar apoyo extranjero. Y van a necesitar apoyo, y lo mencionamos en otra oportunidad, y es que quien tenga capital para invertir y a quien le interesa en estos momentos invertir, y ya lo viene haciendo, es China. Y de estos socios extrarregionales que están en la agenda de la CELAC 2020, hablamos de China, Rusia, India y de Turquía. Si miramos geopolíticamente la ubicación de estos países, pues hacen parte de la situación crítica que está ocurriendo y la fricción que está pasando con el tema de la ruta de la seda, el tema del collar de perlas, la situación delicada sobre Afganistán y Pakistán. Y en este tema se está hablando de un diálogo político, de concertación de posiciones, de impulso a la agenda regional con foros de articulación y apoyo a la economía. Pero hay algo claro, y es que estos acuerdos ya se vienen dando y toman referencia desde el 2014, donde se propone en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana. Y pues, oh sorpresa, se tocó en La Habana el tema de China. En el 2015 ya se funda la nueva plataforma y se da el punto de partida donde se habla ya de un primer foro que desarrollaron en Beijing, de igual manera una declaración de Beijing y una adopción de un plan de cooperación entre el 2015 y 2019, que es el que proyecta a futuro la situación de lo que va a pasar con China en diferentes países. No olviden la situación del interés de China en financiar el canal interoceánico en Nicaragua. No olviden la situación de las deudas que están adquiriendo las diferentes naciones en Latinoamérica. Y esto es algo muy importante porque China, quiero mencionarlo, para el 2018, bajo el criterio de trabajando por más desarrollo, innovación y cooperación, genera una reunión en Santiago de Chile. De igual manera, allí se genera una declaración política de Santiago. De igual manera, el plan de acción de cooperación de áreas prioritarias de la CELAC China, que se proyecta en el 2019-2021, y se habla sobre la franja y la ruta de cooperación que está prevista y es la que se lanza en México. Podríamos decir entonces que en México ya se habla de lo que sigue en integración. Y esta integración, pues por obvias razones, hay un pulso de quién se queda con el apoyo a Venezuela, a países que se van a empezar a endeudar como Perú, a países que se van a empezar a endeudar después del tema que será Chile, en circunstancias donde pues por obvias razones estamos a la expectativa de lo que pase con su constituyente. Y hay algo bien interesante de esos objetivos. Hablan de atender el cuarto eje del proceso de reflexión CELAC sobre el relacionamiento con socios extrarregionales, ya los mencioné, secretariado de integración e instalación para los diálogos, donde incluyen a Salvador, a Jamaica, a República Dominicana, a Trinidad y Tobago. Y pues hay algo importante aquí, mi coronel, a tener en cuenta, y es que China está adquiriendo compromisos y prestando recursos en otras condiciones muy diferentes para tener un control regional. Y este control, pues por obvias razones, está sobre el Pacífico y sobre el Atlántico. Y ese interés es el que nos debe marcar para lo que sigue, mi coronel. No, pues es muy pues interesante, pero a la vez preocupante, porque todos sabemos la intención que tiene China sobre los 5 continentes y irse expandiendo en desarrollo de un plan estratégico y de un proyecto a largo plazo. Y ante este escenario, como usted lo describe, cada país con su propia dinámica
interna y con cada problema interno que hay. La intención china, viento en popa, la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, las amenazas de que se muestran los dientes en el Pacífico, los dos países y un continente con tanta conflictividad interna y tanta falta de integración y unidad, pues es el espacio apropiado para que China, con su arma predilecta, que es la compra de conciencias y de compra de intereses en cada país, pueda irse apropiando. De hecho, ya sabemos que le prestaron mucha plata a Correa y lo dejaron amarrado a Ecuador, que en el triángulo del litio en Venezuela, Bolivia y Chile han hecho inversiones grandes, que ya se metieron en Bogotá con el metro de Bogotá. En Brasil, inclusive, el gobierno de Dilma Rousseff anunciaron una donación de una buena cantidad de millones de dólares, cuando todos sabemos que nadie regala una cantidad tan grande de dinero gratis, todo tiene una intención. En Venezuela, pues han venido comprándole la deuda y han aprovechado que la riqueza de Venezuela está muy mal utilizada y es una complicación grande. Y con estas connotaciones que hemos visto en la CELAC, recordemos también que el señor Deng Xiaoping reconoció todos los presidentes que asistieron a la CELAC, o sea, una actitud abiertamente hostil hacia Latinoamérica, hacia Colombia, que es la que encabezó inicialmente el Grupo de Lima, para que el señor Maduro salga del poder, porque Colombia reconoce a Guaidó como otros países del continente. Pero esa actitud de China es francamente hostil, es inamistosa, es contraria a la libertad del continente, contraria a la Carta de la OEA, que es nuestra organización con todos sus defectos que nos rige, y China está diciendo que no, igual que los demás, hay que desconocer la OEA y legitimar a la CELAC. Pues el tiempo se nos está yendo, mi coronel González, nos queda la última intervención. No sé qué otra cosa nos quiera usted Hay algo agregar. muy importante, mi coronel, e invitar a toda la audiencia a que consulten el Plan de Acción Conjunto de Cooperación en Áreas Prioritarias CELAC-China 2019-2021 y ustedes vayan concluyendo. Los 9 puntos importantes: el tema política y seguridad, infraestructura y transporte, comercio, inversión y finanzas, agricultura, cooperación en materia ambiental, industria, ciencia y tecnología. Ya vemos por dónde va el tema de este tema de los satélites, intercambio cultural, cooperación en otras áreas y la implementación. Hay algo muy importante en el tema de la integración universitaria, de igual manera en la promoción del intercambio artístico y cultural, que está muy ligado al tema del estallido social. Y esto yo creería que es algo que debemos mirar con lupa, porque creo que América Unida debe analizar las connotaciones en seguridad y defensa para los que hemos estudiado el tema, pero yo creo que esto va mucho más allá. Y en el tema crítico de Estados Unidos, creeríamos que se va a quedar sin patio trasero si vamos a este ritmo, y más aún que ya en el límite de la frontera están desconociendo como la nación que ha tenido históricamente acuerdos comerciales y culturales con nosotros, y pues que nos sentimos totalmente identificados como una sola América, o de América para los americanos que ellos mismos critican. Yo creería que con este aporte culmino agradeciendo de antemano a toda la audiencia, mi coronel y Radio Libertario. Bueno, no, pues muchísimas gracias a usted, mi coronel González, que ha preparado una buena exposición para nuestra audiencia, para lo que buscamos como fundación, y gracias a Radio Libertaria, como usted lo anota, que permite este espacio y estos micrófonos para llegar a todo el continente con ideas más claras de lo que nos corresponde, porque uno de los puntos por los cuales trabaja nuestra fundación es porque el continente debe tener una identidad, tiene que tener una cultura organizacional, tiene que tener una cultura que nos identifique como somos y no como nos quieren organizar y adecuar. Porque en todo el continente, en todos los países, tenemos primero el mestizaje. Y ese mestizaje no nos podemos oponer porque todos tenemos un poquitico de indígena y un poco de español, o viceversa. Un poquitico de español y un montón de indígena, pero así somos, es nuestro continente. No hay en este momento etnias puras, porque el mestizaje se ha mezclado, o se ha incluido dentro de todo el continente.
Y con ese argumento nos quieren dividir. El otro argumento que nos quieren dividir es que hemos sido dependientes de Estados Unidos, como usted lo dice, y que la única solución es deshacernos de Estados Unidos, pero al mismo tiempo que Estados Unidos no le cierre la puerta a los países y les haga los bloqueos que tiene que hacerle por estar exportando el terrorismo. Entonces, son dos cosas que no quedan claras. Y finalmente, en los 9 puntos, usted acaba de tocar un aspecto muy importante que nos atañe a todos, y es lo de la protesta social. Chile en este momento es la primera víctima de esa protesta social porque terminó en una asamblea constituyente que en este momento, en esta época, en esta etapa del desarrollo se ha convertido en un dolor de cabeza, está estancado, no avanza, ya se aproximan las elecciones normales en Chile. Esta asamblea pues pretendía orientarse de una manera, pero el interés con el manejo de los llamados 2/3 le ha dado otra connotación. La fundación ha traído personas que nos hablen de Chile, ciudadanos chilenos, que nos han puesto en claro que eso era como las crónicas de una muerte anunciada para la libertad y el orden y el desarrollo. Entonces, para cerrar, que nos quedan todavía 4 minutos, quisiera escuchar su punto de vista específicamente sobre este tema de la protesta social, en la cual parecería ser que China y Rusia han metido bastante la mano por medio de la guerra cibernética y la legitimación de estos vándalos llamados de primera línea como si fueran protestas sociales legítimas. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Aquí el tema de la protesta social, pues ahí hay que dejar algo claro de igual manera después de analizar y ver que la protesta social o el estallido social que le llaman, es algo que fue coordinado en Argentina para desarrollarse, que fue coordinado en Chile, que fue coordinado en Perú, que fue coordinado en Colombia, que no les funcionó y por el tema de la pandemia no les dio en las condiciones, pero hay algo muy interesante y es el tema de que eso está ligado a la migración. Y en esto, mi coronel, quiero remarcar sobre una reunión que tuvo el canciller Félix Plasencia con el alto representante de la ONU para la Alianza de las Civilizaciones, donde aquí hay algo supremamente crítico y es el tema del tratamiento especial que le va a dar Venezuela a los migrantes. Hablan de que en Venezuela hay 5 millones de venezolanos de origen colombiano y que pues hay que darles un trato especial después de la guerra fratricida que se ha vivido durante 70 años. Pero hay algo aquí que hay que puntualizar, y esto es de beneficio para América, y es que de igual manera se trató en esa reunión la situación de las comunidades islámicas y judías. En estos momentos estamos dejando claro de que solo se tiene evidencia por algunas autoridades en Chile y en Ecuador y en Perú y Colombia de que hay venezolanos dentro de las protestas haciendo este proceso de movilización. Pero de igual manera hay miembros del G2 cubano. Pero hay algo que nos toca alertar de igual manera, la situación de las comunidades de origen islámico y judío, sin olvidar el tema del colectivo de musulmanes de Venezuela. Esto a futuro va a ser algo supremamente importante porque la movilización violenta nos marca ya de la radicalización y que de cierta manera esto preocupa porque hemos y tenemos evidencia de los vínculos y las relaciones de Nicolás Maduro con Hezbollah, etcétera. Por consiguiente, mi coronel, creería yo que es coyuntural que se analice esta situación desde ese punto de vista, porque no pararán las marchas y previo a las elecciones del 2022 en Colombia, pues se recrudecerán como mecanismo de movilización y de cierta manera de cautivar votos y jóvenes que puedan justificar sus luchas y su causa por medio de la primera línea. Bueno, pues muchísimas gracias, mi coronel González. Ha sido muy enriquecedor escuchar sus puntos de vista, compartir sus análisis e invitar a todos los oyentes a que nos sigan escuchando los días miércoles que tenemos aquí este espacio con Radio Libertaria para interactuar con ustedes y darles nuevas informaciones, más insumos para el análisis de lo que pasa en el continente. Todo esto muy preocupante, pero es la dinámica geopolítica que nos tocó vivir y hay que saberla, primero entender y segundo, interpretar y en tercera medida buscar los correctivos. No nos podemos quedar simplemente en el comentario y que esto está mal o que está bien, sino buscarle soluciones. Pues
A todos muchas gracias, a Alicia y a María Inés que nos dan este espacio tan importante y seguiremos en contacto con ustedes. Una buena tarde y que Dios siga bendiciendo a América. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Recording stopped.